En los domingos pasados, hace unas semanas, estuvimos hablando acerca de los primeros dos versículos de Romanos 12 y tratamos de ir entendiendo a qué se refiere cuando Pablo habla de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿A qué se refiere cuando dice que no debemos de conformarnos a este siglo, sino, para no conformarnos a este siglo, transformar nuestra mente de acuerdo y nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Y entonces la última vez que hablamos acerca de Romanos 12, hablamos acerca de cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo se ve esa voluntad? Hablamos de su voluntad soberana y su voluntad imperativa. Bueno, eso fue la última vez que hablamos acerca de Romanos 12. Y hoy vamos a seguir hablando acerca de lo que Pablo quiere que entendamos con respecto a la vida cristiana, que, ¿recuerdan?, tiene que ver con todo lo que ha venido diciendo ya por 11 capítulos en Romanos. Ha venido explicando muchas cosas con respecto a la justificación por fe, con respecto a la santificación a través del Espíritu Santo y también la soberanía de Dios en su elección incondicional que vimos desde los capítulos 9 al 11. Entonces, todo esto viene de ahí. Para los que no han estado, es la primera vez que están escuchando algo acerca de Romanos, espero que al ir estudiando estos versículos puedan ir teniendo ya más o menos un contexto de qué es lo que hemos estado viendo antes. Voy a tratar de ir tomando cosas de diferentes partes de Romanos a lo largo de todo lo que viene. Hoy vamos a ver el versículo 3, que dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces ese es el tema que vamos a ver hoy, que es cómo pensamos con respecto a nosotros mismos correctamente. ¿Qué es esto de lo que está hablando Pablo, de pensar con cordura? ¿Y por qué es que Pablo empieza aquí? Acuérdense, acabamos de hablar en el versículo 2 acerca de la transformación de la mente. ¿Cómo cambiar nuestra mente? ¿Qué es lo que cuál es el cambio que Dios quiere hacer en nuestra manera de pensar? Hablábamos de cómo es que no es una lista de reglas la que seguimos esencialmente como cristianos, de decir todo esto es lo que no hacemos, ¿no? Sino una manera de ver el mundo, de ver a Dios. Eso es en esencia la vida cristiana. Y tienen que ayudarle a la gente a ver eso. Entonces, cuando por ejemplo mi papá estaba hablando de este asunto del Día de Muertos y de Halloween, que la gente entienda por qué decimos lo que decimos. Que no nada más piense, esos son los que no celebran el Día de Muertos. Eso no dice nada. O sea, el no participar el Día de Muertos, la gente dice, pues sí, ellos ahí con sus creencias, ¿no?, de no participar, pues creen que son más santos por no hacerlo, no sé. Pero entonces eso no es testimonio. El testimonio viene cuando ustedes pueden hablar con la gente con respecto a qué es la muerte, de dónde viene la muerte y qué significa en la Biblia la muerte y cómo es que nuestras convicciones con respecto a lo que Dios dice de la muerte nos llevan a tomar esas decisiones. Entonces, eso es un verdadero testimonio delante de un mundo que
lo que quiere no son listas de reglas, sino razones reales, congruentes, genuinas con respecto a lo que creemos. Eso es lo que quieren escuchar, ¿no? Cuando dice Pedro, estén preparados para presentar defensa a todo el que se las pida de la razón de la esperanza que hay en ustedes. Es muy importante ir entendiendo, la vida cristiana es la transformación de la mente, un cambio en nuestra manera de pensar. Por eso es que hay muchos que dicen que son cristianos, pero realmente no lo son. Porque es externo nada más. Como unirse a un club, decir, sí, me caen bien los cristianos, voy a la iglesia, soy cristiano, pero no ha cambiado su manera de pensar, su mente no ha sido transformada, entonces solo es externo. Y Pablo está exhortándonos a examinar qué es lo que está pasando en nuestro interior y cómo eso se va a manifestar externamente. Punto número uno sobre la mente transformada. ¿Cuál es? Porque no dijo Pablo exactamente, dijo para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, pero no explicó cuál es exactamente esa voluntad, ¿verdad? Ya empezamos a explorar algo acerca de eso, pero Pablo no nos dio una lista de cosas. Ahora ya se va a meter a unos puntos muy específicos. ¿Cuál es la cosa que Pablo escoge para comenzar a hablar sobre la mente renovada, la mente transformada? ¿Cuál es el problema del versículo 3 que está planteando Pablo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que dice? No hagan eso. No piensen de ustedes mismos más de lo que deberían de pensar. Número 1, ¿cómo se llama eso? ¿Cuál es el problema? El orgullo. Este problema del orgullo es un problema que le preocupa a Pablo. Quiero mostrarles cómo es algo que Pablo está retomando. No es algo nuevo en Romanos 12, es algo que ya ha venido explicando desde antes. Vean en el capítulo 11, si se acuerdan del capítulo 11, ¿se acuerdan las exhortaciones que nos dio? Versículo 18 del capítulo 11. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y después, más adelante, en el versículo 20, dijo, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pies. No te ensoberbezcas, sino teme. Versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Es un tema importante para Pablo el del orgullo? Sí, es muy importante. Ya vino hablando acerca de eso en el capítulo 11, ya hablamos nosotros acerca de eso muchas veces. Y ahora en el capítulo 12, nuevamente surge este tema del orgullo. Número 1, dice Pablo, la mente renovada, transformen su mente. Y empieza por decir, no piensen más de ustedes mismos que lo que deben de pensar. Y va hacia más del orgullo. Vean lo que dice el versículo 16 del capítulo 12. Unánimes entre vosotros, dice que no altivos, sino asociándoos con los humildes.
Todavía más adelante, capítulo 14, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pablo está muy consciente que el problema más grande que tiene todo ser humano es el orgullo. No hay ningún lugar, ninguna cultura, ninguna generación, ninguna iglesia donde el orgullo no sea su problema principal. Ninguno. Esto es lo más grave, esto es lo más serio que existe en cuanto a la condición del ser humano. Vean lo que Pablo dijo antes en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 7. ¿Se acuerdan? Ya tiene mucho tiempo esto, pero decía: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La mente humana, por naturaleza, no se quiere sujetar a Dios. Y si no se quiere sujetar a Dios, normalmente tampoco se quiere sujetar a otras personas. Entonces, el humano tiene la tendencia a decir: a mí nadie me va a decir qué hacer. A mí que nadie me diga, yo soy mi propio jefe. Yo tomo mis decisiones, yo hago lo que a mí me parece que es mejor, y así vivimos nuestras vidas. Y esa es la razón principal por la cual muchas personas no quieren hacerse cristianos. Porque saben que el hacerse cristiano representa sujeción, representa ceder el orgullo que tengo en mi corazón y poner a alguien más en el lugar número uno, en el trono de mi vida. Cuando no conoces a Dios, cuando no eres cristiano, el que está sentado en el trono, ¿quién es? Yo estoy sentado en el trono. Y cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús y te vuelves uno de sus hijos y entras a la familia de Dios, te mueves de ese trono y Dios se sienta en él. Entonces Pablo, consciente de esta realidad y consciente de que la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída que tenemos, tiene la tendencia a buscar lo que más nos conviene a nosotros primeramente, escoge Pablo decir: número uno, por la gracia que me es dada, les digo que no tengan un más alto concepto de sí que el que deben tener. Entonces, ¿cómo se manifiesta el orgullo? ¿Cómo se ve? Mucha gente nace en familias privilegiadas, ¿no? Entonces, cuando nacen en una familia privilegiada, dicen: yo soy de los... ¿qué? De los slim, ¿no? Yo soy de la familia real de Inglaterra o de España. Pero no conocemos casi muchas de esas personas. Entonces, ¿qué es lo que vemos muchas veces nosotros? Bueno, más comúnmente, ¿a quién conoces, no? Esa es una manera en la cual se manifiesta el orgullo. Porque a lo mejor yo no nací en una familia privilegiada, pero conozco a gente que sí.
¿no? O personas que tienen cierto estatus o poder. Yo conozco a Adrián Rubalcaba. O a John Piper, ¿no? Esa es una de las maneras en las que se manifiesta el orgullo en nuestras vidas. ¿Quién conoces? ¿Con quién te juntas? Y eso normalmente nos da un sentido irreal de nuestro valor. Pensamos que valemos más de lo que realmente valemos. Y tiene dos lados. Eso, yo lo que les estoy diciendo creo que no es nada nuevo para ustedes. O sea, van a decir, sí, claro, yo entiendo lo que estás diciendo, el orgullo así es como se manifiesta. Y quiero decirles que no nada más se manifiesta como yo dije ahorita que se puede manifestar el orgullo. Porque se puede manifestar como jactancia, pero jactancia es la manifestación del orgullo en la vida de los fuertes. Esa es la manera en que los que sienten que son fuertes, los que quieren dar la apariencia de fuerza, esa es la manera en que manifiestan el orgullo, en jactancia. Pero está el otro lado también. El otro lado es cómo se ve el orgullo en los débiles. Hay otro lado, ¿sabían esto? ¿Cómo se ve el orgullo en la vida de los débiles? No como jactancia, sino como lástima. ¿No? Pobre de mí, nadie me hace caso. ¿Cómo sufro? ¿No? Todos se han aprovechado de mí toda la vida. Y nadie me ve. Yo aquí estoy en la esquina, ¿no? Sentado. No importa, no importo. No me hagan caso. Hay gente así, ¿no? Y toda la vida se la pasan lamentándose de todo lo que han sufrido. ¿Y saben qué? Eso es orgullo también. Eso es orgullo. Eso es, véanme cuánto sufro. Uno es, véanme qué tan importante soy. Y el otro es, véanme, pobre de mí. Y les encanta que la gente les diga, ay, sí, pobrecito, ¿no? Y por lo regular esto es lo que a veces pasa, ¿no? Porque dicen, ay, sí, no, es que la verdad no, yo soy muy ignorante, yo no sé nada, la verdad es que no tengo nada, no. Y entonces el otro le dice, no, tú eres listo, tú puedes, y eso es lo que le gusta ver y por eso le sigue dando eso, ¿no? No, pero sí, me estás animando, ¿no? Sígueme diciendo qué inteligente soy. Entonces, por lo regular, no les dicen, no, sí eres un tonto, ¿no? O sea, por lo regular, ese es el contraste y es la razón por la cual la lástima se manifiesta en la vida de los débiles. Y a veces sí hay gente que de veras tiene una percepción muy baja de sí mismos. Y no es tanto que les guste que les digan cosas buenas, es que en realidad sí sienten que no son nada. Bueno, hay que tener una percepción correcta con respecto a nosotros mismos. Ambos lados están mal. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo Pablo? Dice, no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener, pero eso no quiere decir no tengan ningún concepto de sí mismos. Piensen que son nada, ¿no? No valen nada, no son nadie. No es lo que está diciendo Pablo. Dice, piensen de sí mismos con cordura, de una manera realista, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así piensen con respecto a sí mismos. Entonces, queremos ver cómo es que funciona esto. Porque decimos, a ver, de acuerdo a la medida de fe, ¿cómo se hace eso, Pablo? Ayúdame, porque
pues eso más bien tiende a crear más orgullo, ¿no? Yo tengo más fe que tú. Dios me dio a mí más fe. O a lo mejor el otro, ¿no? Diciendo, no, pues yo soy de los de poquita fe. Y otra vez se apachurran y se deprimen, ¿no? Y el otro, pensando que tiene más fe que los demás, otra vez está orgulloso. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo? Parece que Pablo, en vez de darnos una solución, nos está poniendo más difícil la cosa para obedecer este mandamiento, ¿no? ¿No crearía mayor división en la iglesia el pensar que todos tenemos diferentes grados de fe? ¿Por qué no dijo otra cosa Pablo como piensen sobre sí mismos con cordura de acuerdo a su naturaleza pecaminosa, su depravación total que tiende a ir en dirección opuesta a Dios? No dijo eso Pablo. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver cómo es que la fe es la solución al problema del orgullo del ser humano. Número 1, creo, la primera razón por la cual la solución, el antídoto al orgullo es la fe, es porque la fe, por definición, es algo que mira hacia afuera, no hacia uno mismo. Por definición. Pablo primeramente está definiendo, esa es la esencia de una mente transformada, es su fe. Es la esencia de lo que significa ser cristiano, la fe. Y por esencia, por definición, la fe lo que está haciendo es poniendo su vista hacia afuera. Entonces, ya no me estoy viendo a mí mismo, ¿no? Estoy viendo a Cristo en quien puse mi fe. Entonces, la fe es el antídoto al orgullo porque la fe quita la vista de nosotros mismos. Cada ser humano, por naturaleza, está puesto delante de un espejo. Y eso es todo lo que ves. Yo, lo que a mí me conviene, lo que a mí me beneficia, lo que a mí me importa, lo que a mí me hace sentir bien. Y toda la sociedad, todo el mundo gira en torno a ese concepto. Sabemos que esa es nuestra naturaleza, nos encanta que todo gire en torno a nosotros, que cada vez que miremos sea un espejo. Y por eso toda la publicidad, toda la mercadotecnia está dirigida a ese mensaje. Tú. ¿Han ido a Burger King? ¿No han ido a Burger King? Bueno, no tienen hijos, entonces. ¿Saben cuál es la publicidad de ellos? Como tú quieras, ¿no? Tú decide. Tú eres el rey aquí. Tú dices cómo y dónde y cuándo. Toda su publicidad está dirigida en ese sentido. Porque saben que el ser humano es lo que quiere, estar en medio. Estar en el centro de todo. Y cuando tú pones tu fe en alguien que no eres tú, ¿saben en qué se convierte el espejo? En una ventana. De un espejo pasa a ser una ventana. Ahora ya no está reflejándome a mí. Ahora ya veo algo más que está detrás. Eso es la fe. Es poder ver a través de una ventana a algo más. Y quien está del otro lado es Jesús. Y ahora eso es lo que veo cada vez que quiero verme a mí mismo.
veo a Cristo. Y Él es el centro de todo. Y bueno, como un paréntesis, les voy a decir algo, ahora sí, de C.S. Lewis. Esto ni siquiera lo escuché en la conferencia, pero tiene que ver, él criticaba a nivel intelectual. Lo que más estatus tiene es el escepticismo, ¿no? Soy escéptico de todo. Yo no creo nada de lo que me digan. Y en la época de C.S. Lewis, pues eso era muy común. Él se movía en círculos universitarios, círculos intelectuales, entonces pues obviamente se encontraba con ese tipo de personas todo el tiempo que supuestamente, esto es de lo que se jactan, de poder siempre ver a través de las cosas. O sea, tú les dabas algún argumento, les decías algo y te decían, es que tú me lo dices por esto. Y siempre trataban como de penetrar los argumentos, ¿no? O sea, llegar a lo que estaba detrás de ese argumento. Entonces se volvían escépticos de todo. Todo tenía un motivo atrás y una razón y no, es que dice eso por eso. No, es que eso es por eso, ¿no? Y entonces decía C.S. Lewis, bueno, es que entonces estas personas tan escépticas son iguales a una persona ciega. Porque cada filosofía, cada punto de vista con respecto al mundo es como una ventana. Es una ventana que da hacia otro lugar. ¿Cómo ves tú las cosas? Y entonces decía, para alguien que se jacta de su escepticismo, todo es una ventana. Nunca llega a ninguna parte. Entonces, si todo es una ventana y nunca ves nada, al final es lo mismo que estar ciego. Porque no crees nada. No tienes nada a lo cual te está llevando tu escepticismo. Simplemente te jactas de que eres un escéptico. Y dudas y cuestionas todo. Y sientes que es muy intelectual hacer eso, ¿no? Pero al final del día es igual a ser una persona ciega. ¿Cuál es tu convicción entonces? Si todo cuestionas, si todo te parece que tiene motivos alternos. Bueno, ese es un paréntesis. Porque la fe es como una ventana que nos lleva a otro lugar y no nos estamos viendo a nosotros mismos, sino estamos viendo a alguien más en el centro, a alguien más como la base y el fundamento de nuestra convicción, la razón de las cosas. La otra razón por la cual creo que el pensar de acuerdo a la medida de fe que Dios nos ha dado, ¿por qué otra razón contrarresta el orgullo? Aquí está, dice muy claramente. Conforme a la medida de fe que, ¿quién? Dios repartió. Dios te dio tu fe. No salió de ti. Tú no la creaste. Tú no dijiste, voy a producir un poquito de fe aquí y con que eso lo use Dios. Pablo está siendo muy claro que la fe es un regalo. Dios te lo está dando libremente. No se origina en ti. Tú no tienes nada que ver con esa medida de fe. Dios te la dio. Entonces, ¿de qué te jactas, no? O sea, yo no puedo decir, yo soy el de los que tiene mucha fe. Porque si es cierto, si eso fuera cierto, yo no tuve nada que ver con eso. ¿De qué estoy presumiendo? Dios escogió dármela. No la merecía, no la tenía. Y Dios dijo, aquí está, esta es la fe que yo te doy a ti.
que hacía cada uno de los que estamos aquí. Dios nos ha dado una medida diferente de fe. Entonces Dios fue escogiendo y diciendo, de acuerdo a su soberana voluntad: Carlos, ahí está. Javier, ahí está. Josué, ahí está. Janet, ahí está. Y nos fue repartiendo la fe que Él decidió darnos. Lo cual nos hace pensar sobre si es algo que deberíamos de tratar de conseguir, ¿no? Decir, como dijeron los discípulos en Lucas 17, ¿no? Señor, aumentanos la fe. ¿Debemos de pedir eso a Dios? ¿Debemos luchar por nuestra fe? Sí. Y vamos a ver un poquito más acerca de eso en un momento, pero existen diferentes medidas. Existen diferentes medidas y Dios da a cada quien esta medida de fe. Y la razón por la que Dios escogió hacerlo de esa manera es precisamente para eliminar el orgullo. ¿Qué dice Efesios 2:8? Justificados pues por la fe, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie pueda jactarse. Dios en la vida cristiana por todos lados va a cortar y a tratar de nulificar la tendencia de nuestro corazón a enorgullecerse. Cuando tú lees la Biblia y estudias la Biblia y ves de dónde viene todo, Dios está tratando de mostrarnos que no hay nada por lo cual podemos enorgullecernos, por lo cual Él se lleva toda la gloria, que nos regresa a Romanos 11:36. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, ¿han ido a estos carnavales donde tienen estos juegos? Que te dan como un martillito, ¿no? Y se asoma la rana o no sé qué es. ¡Pah! Le pegas, ¿no? Y otro, tienes que andar buscando dónde pegar. Pues así es el orgullo, ¿no? O sea, quizá sale por aquí, ¡pam!, ¿no? Le tienes que dar un guamazo por este lado, ¿no? Y le pegas por acá y sale por acá. Y así es la Biblia. O sea, está diseñada porque el corazón humano constantemente va a querer sacar orgullo, va a querer jactarse. Y constantemente por todas partes la Biblia está tratando de eliminar las razones, cortar de raíz de dónde viene ese orgullo para que pensemos sobre nosotros mismos con cordura. Entonces, hay diferentes medidas de fe en la iglesia. Y fíjense, no nada más es que cada uno de nosotros tenemos una diferente medida de fe. Eso es verdad. Y eso lo sabemos. Está en la Biblia. Vean más adelante, Romanos 14:1. ¿Qué dice? Romanos 14:1. Recibid, ¿qué? Al débil en la fe. Pablo está asumiendo, sí, efectivamente en la iglesia hay diferentes niveles de fe. ¿Cuántos somos aquí más o menos? ¿Creen ustedes? ¿80? ¿Algo así? Pues si somos 80, hay 80 diferentes medidas de fe aquí. Pero no nada más es que entre nosotros tenemos diferentes medidas de fe, sino que en cada quien en lo individual existe variaciones en nuestra fe, ¿no? O sea, así es la vida cristiana. Yo mañana despierto y a veces me siento medio lejos de Dios y a veces siento como que no confío en Dios como debería.
Y a veces terminamos una reunión de alabanza y sentimos que nunca hemos estado más cerca de Dios en nuestra fe, ¿no? Entonces también varía de día a día en cada una de nuestras vidas. Entonces a lo mejor tú eres el débil en la fe, pero mañana yo soy el que me siento débil y Dios te ha fortalecido a ti para animarme a mí. Bueno, vamos a llegar a eso en un momento. Porque eso creo que es la razón por la cual este concepto que nos da Pablo no crea división en la iglesia, sino realmente trae unidad. ¿Debemos de pelear por la fe? ¿Debemos de buscar tener más fe? Sí, debemos de buscar tener más fe. Pero acabas de decir, hermano, que Dios da eso, que no sale de mí. Entonces, vean lo que dice Filipenses 2. Versículo 12. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Échenle ganas. Sí, échenle ganas, claro. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pídanle a Dios más fe, como pidieron los discípulos en Lucas 17. Señor, aumentanos la fe. Peleen la buena batalla de la fe. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ah? ¿Entienden cómo van juntos? Sí peleen, sí busquen que Dios desarrolle su fe y que crezca cada día más. Y la única razón por la que pueden tener esperanza y de veras luchar por esa fe es porque Dios es el que hace la obra. Si no, ahí sí, ¿para qué le echo ganas? Si Dios no va a hacer esto, si Dios no va a hacer la obra, entonces ¿cuál es el punto de tratar? Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo crear más fe dentro de mí mismo, pero sé que Dios sí lo puede hacer. Entonces me voy a ocupar en mi salvación con temor y temblor, porque Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Entienden cómo funciona en la Biblia? O sea, parecen términos contradictorios, pero no lo son. De hecho, el echarle ganas solo tiene sentido si Dios es el que está en control y si Dios hace la obra. No, tengan cuidado, hermanos. Siempre que hablo de esta cosa que se llama la soberanía de Dios, lo último que quiero es crear una mentalidad fatalista en ustedes. Si pues Dios hace todo, pues entonces me voy a sentar aquí, voy a esperar a ver qué hace. Y pues si no hace nada, pues es su culpa, ¿no? Porque pues no quiso hacer nada. No, trabaja, échale ganas, porque Dios puede hacer esa obra en tu vida. Y Dios quiere que le eches ganas y que al final digas, Dios, vean lo que dice 1 Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿He trabajado? Dice Pablo. Sí, he trabajado más que todos, dice. Pero adivinen qué, no era yo. Era la gracia de Dios en mí.
Entonces la soberanía de Dios sobre de nuestra fe hace que la pelea, la batalla de la fe sea posible. Bueno, último punto en relación a este versículo. ¿Crea división o crea unidad? El que Pablo nos diga que tenemos diferentes medidas de fe. Pensamos, ¿no?, que crearía división. A ver, hermanos, de este lado de la iglesia se van a sentar los fuertes en la fe y de este lado los débiles en la fe. No, y miren, no estoy diciendo algo que no sea cierto, en el sentido de que sí existe esa categoría aquí. Débiles en la fe, fuertes en la fe, eso es una realidad de cualquier iglesia. Y no lo estoy diciendo para que ustedes ya estén buscando en qué categoría están. No ese es el propósito. De hecho, eso es lo hermoso de cómo Dios usa un mandamiento como este de pensar con cordura en relación a la fe que Dios me ha dado para crear, de hecho, unidad en la iglesia. Porque vamos hacia un tema muy difícil en los próximos domingos y muy importante también, que es los dones espirituales en la iglesia. Vamos a desarrollar, porque es lo que viene ahora, esa es la transición hacia eso. Entonces quiero dejarlos con esto. La diferente medida de fe que Dios ha dado en la iglesia es la manera en la cual la verdadera unidad de la iglesia es posible. Dios ha escogido dar diferentes medidas de fe a diferentes personas para que aprendamos a depender unos de otros. Si Dios dijera, ahí va, ¡pum!, todos parejo, todos tienen la misma fe. Aunque tenemos un canto que se llama así, pero no se refiere a eso. La misma cantidad de fe, no nos necesitaríamos, ¿no? El hecho de que Dios ha creado diferentes medidas hace que nos complementemos unos a otros de una manera en la cual Dios es más glorificado en la unidad de la iglesia. Diversidad es la mejor manera de mostrar unidad. ¿Sabían eso? Por eso es tan padre el matrimonio, ¿no? Porque somos tan diferentes, mi esposa y yo. Y eso es lo que hace increíble esta unión. Porque si fuéramos iguales y pensáramos igual y dijéramos las cosas igual y todo fuera igual en los dos, no requeriría ninguna cosa sobrenatural para unirnos. Pero el hecho de que somos tan diferentes y Dios nos diseñó de una manera en la cual nos complementamos uno al otro, ¿no? ¿Piensan así en relación a su cónyuge? Entonces, ¿me complementa o compite conmigo? ¿Cuál de los dos? Bueno, ¿saben que esa es una de las claves en el matrimonio? ¿Cómo se visualizan en relación a la otra persona? Si todo es una competencia, nunca va a funcionar. Pero si todo es un complemento, entonces es la mejor muestra de cómo funciona Cristo y la iglesia. Y en la iglesia es lo mismo. En la iglesia es exactamente lo mismo. Vean lo que dice Romanos 15. Versículos 5 y 6, esto viene más adelante. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros
un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se hace eso? Unánimes a una voz. Esto es sobrenatural. Porque somos tan diferentes, pero estamos aquí haciendo lo mismo todos juntos. Y unos tenemos una personalidad y otros tenemos otra personalidad, y unos tenemos unos problemas y otros tenemos otros problemas, y Dios nos junta, nos pone aquí todos con la misma convicción para que estemos unidos, para que nos complementemos unos a otros, para que nos apoyemos y al final glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, todos juntos. Entonces, si alguna vez les preguntan, esto sale muchas veces en las conversaciones, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Han escuchado a alguien que les diga eso? ¿Por qué ustedes hacen esto así y esta iglesia así y esta así? Y ¿saben cuál es la respuesta? Ya saben la respuesta. Porque la diversidad es lo que hace que la unidad sea más gloriosa y sobrenatural en el cuerpo de Cristo. Nuevamente, Dios no quiere que todos tenemos la misma opinión de todas las cosas. Dios no quiere que tengamos la misma personalidad todos. Dios no quiere que todos tengamos la misma medida de fe. Dios creó diversidad y dijo, ahora son un cuerpo, todos juntos, la esposa de Cristo. Muéstrenlo. Y a veces no es fácil, ¿verdad? Y lo hemos experimentado como iglesia, pero ese es el reto al cual nos está llevando Romanos 12. Y la realidad de que existe esto en la iglesia. Vean lo que dice 1 Tesalonicenses 5. El versículo 14. 1 Tesalonicenses 5, 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, si en ese momento en particular Dios me ha dado una medida de fe a través de la cual puedo ser de bendición y de edificación a alguien que está luchando porque ahorita no tiene su fe en una muy alta medida, no me voy a jactar y voy a decir, ay, mira, yo soy el de mucha fe aquí, ¿no? Sino me voy a gozar con el hecho de que estoy siendo parte del plan para manifestar la unidad de la iglesia al ayudar a este hermano. Y viceversa, si yo estoy en un momento en el cual mi fe ha decaído y siento que no tengo mucho ánimo, puedo tener el sentido de que cuando viene un hermano con más fe que yo y me ayuda y me anima y me exhorta, puedo gozarme en la unidad que eso está creando al unirnos de una manera sobrenatural por algo que Dios nos dio. ¿No es hermoso? Es increíble esto, hermanos. Esto es el entendimiento más profundo de lo que está pasando aquí. Esto es lo que es la iglesia. Así se debe de ver. Interacción unos con otros,
complementarnos unos a otros, unidad todos juntos con un mismo propósito y un mismo sentir, lo cual no significa que todos pensemos igual o tengamos las mismas personalidades, simplemente significa que formamos parte de un cuerpo y hemos sido comprados por una sangre y tenemos un solo espíritu que nos está llevando a un solo propósito que se está manifestando mientras en la unidad de la iglesia que tiene que ver con la diversidad de los dones que Dios ha dado. Y de aquí nos vamos a los dones espirituales. Próximo domingo.